el primer caso clínico de los 3 que traemos hoy dice así. Se me olvidaba. No hay un momento específico para contestar preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazlo en el apartado de preguntas y respuestas para que las podamos resolver antes de terminada la sesión. Esta es una mujer de 52 años que llega al consultorio por disnea progresiva desde hace 2 semanas. Sus síntomas te dice que particularmente son peores en la noche. La paciente no tiene ni fiebre ni tos. Hace 2 años le diagnosticaron cáncer de mama, tuvo una mastectomía total izquierda. Le tomas una placa y muestra lo siguiente. La exploración física del campo pulmonar inferior izquierdo, ¿cuál de los siguientes datos probablemente arrojará a la exploración? A, disminución de los ruidos respiratorios, disminución del frémito y matidez a la percusión. B, disminución de los ruidos respiratorios, disminución del frémito a la palpación e hiperresonancia a la percusión. C, disminución de los ruidos respiratorios, incremento del frémito a la palpación y matidez a la percusión. O D, incremento de los ruidos respiratorios con frémito habitual a la palpación y resonancia a la percusión. La pregunta número 1. Tienes 1 minuto para contestar y por favor, voten en pantalla. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría tuvo la respuesta correcta. Me hubiera gustado que fueran más. Llama la atención que la opción D no fue seleccionada. Eso habla muy bien de ustedes por haber descartado rápidamente una de las opciones, pero esta pacientita que está integrando probablemente lo que es un derrame pleural va a tener disminución de los ruidos respiratorios, por lo tanto, disminución del frémito a la palpación y matidez a la percusión. Las otras opciones se combinan entre una consolidación o incluso un neumotórax. Entonces, aquí el evaluador lo que está haciendo es saber si conoces, identificar por exploración clínica, exploración física específicamente, cuáles son los síndromes pleuropulmonares que una y otra vez nos atormentaron cuando estábamos en la escuela de medicina. Aquí a la parte derecha puedes ver la placa y del lado izquierdo de la paciente puedes observar esta pérdida de la radiolucidez y que probablemente sea un derrame pleural. Lo podríamos tal vez complementar con una lateral de tórax para poder estar seguros que se trata de líquido libre en la cavidad pleural. Entonces recuerda, aunque pareciera algo que damos por sentado que lo dominamos, sí lo llegan a preguntar en el examen nacional y debes de valorar cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Actualmente ya es más sencillo la tecnología, aunque todavía un poco costosa para el médico en nuestro país, pero pues ya existen incluso los ultrasonidos portátiles que se conectan a tus dispositivos móviles para que pueda ayudarte a complementar tu exploración clínica, pero bueno, utilizando solamente nuestro estetoscopio en nuestras manos y nuestro sentido del tacto, podemos identificar algunos de los síndromes pleuropulmonares. Entonces, recuerda que los pacientes cuando tienen derrame pleural, que es el tercero aquí en la... Te voy a dejar esta diapositiva para que posteriormente puedas descargar las diapositivas o si le quieres tomar una captura de pantalla, no hay ningún problema. Esta presentación está hecha para ti.
En el derrame pleural que tiene esta paciente, probablemente por el antecedente de cáncer de mama, es un derrame pleural de origen maligno. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ya existió siembra en algún momento de las células malignas que están provocando este derrame pleural. Y se los explicamos a las pacientes, y de hecho cuando yo escuché que se lo explicaban, me quedaba más claro a mí, que preguntaban por qué ante las metástasis pleurales provoca este derrame pleural. Le explicaba uno de mis profesores a la paciente que era como cuando entraba una basura al ojo, que el ojo era muy sensible, que así imagináramos la pleura, y cuando entra una basurita, pues empezamos con lagrimeo. Lo mismo sucedía en la cavidad pleural. Los sonidos respiratorios o los ruidos respiratorios deben de estar disminuidos, ya que existe líquido libre, no consolidado, sino líquido libre entre el parénquima pulmonar y la superficie corporal, lo cual disminuye estos ruidos respiratorios. El frémito, que es cuando le pedimos al paciente, que es una mala traducción del francés, nosotros decimos 33, los franceses utilizan un vocablo diferente, pero es la traducción, la mala traducción al 33. Es un sonido mucho más gutural el que utilizan en Europa, va a estar disminuido porque el agua es un mal transmisor de los sonidos si está entre el parénquima y la superficie corporal. A la percusión se va a encontrar mate, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en el neumotórax, que va a estar hiperresonante, y el mediastino se va a alejar del derrame ya que tiene que ocupar espacio en esta cavidad. Aquí te dejo otras de la consolidación, el neumotórax, la atelectasia o incluso el síndrome pleuropulmonar del enfisema, pero que por cuestiones de tiempo solamente vamos a hablar del derrame pleural y te dejo esta diapositiva para que te ayude en el día del examen. Vamos a pasar con el segundo caso clínico. Este es un hombre de 60 años que viene a urgencias por dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Tiene vómito y de varias horas de duración. Desde hace 2 horas te dice el familiar que su ingesta ha disminuido. Sus antecedentes ves que tiene hipertensión, está bien controlada, le haces una tomografía, se corrobora el diagnóstico de apendicitis y lo llevan a quirófano. Durante la inducción por la anestesia, lamentablemente el R1 de anestesio no estuvo ducho y en la secuencia rápida de intubación vomitó, lo cual requirió que repetidamente estuvieran aspirando secreciones de boca y tráquea. Después la cirugía, después del regaño al R1 por parte del adscrito, la cirugía estuvo bien, no hubo más complicaciones. Le pasaron 2 litros de solución cristaloide durante el perioperatorio y actualmente está orinando bien y tiene un buen estado hemodinámico. 4 horas después te llaman porque está taquipnéico e hipoxémico. A la exploración física, la temperatura bien, la TA está en 150-80, está elevada, frecuencia cardíaca 95 con tendencia a la taquicardia, irregular. La exploración pulmonar tiene crépitos bilaterales, el electrocardiograma es normal, le tomas un agaso y ya tiene FiO2 al 90% y tiene una presión parcial de oxígeno de 67. La placa de tórax, le tomas una placa ahí en recuperación y tiene infiltrados bilaterales. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable que sea el mecanismo responsable de la lesión pulmonar que tiene este pacientito? A, se te pasaron las aguas, tapodan Aquaman, sobrecarga de volumen. B, infección de la vía aérea por los contenidos orofaríngeos. C, esto es una reacción inflamatoria por el ácido gástrico broncoaspirado. O D, esto es un edema pulmonar asociado a la presión negativa. Es la pregunta número 2. Tienes 1 minuto para contestar y voten en pantalla, por favor.
10 segundos. 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Fue el 64% el que tuvo la respuesta incorrecta. No, fue más, perdónenme. Fue solo el 36% la tuvo correcta. Esto es una reacción inflamatoria por el ácido gástrico aspirado. Llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas. Ok, esto del vómito durante la inducción de la anestesia, recuerden que utilizamos relajantes musculares, pero los relajantes musculares no solamente es del músculo estriado, sino es que es prácticamente de todos los músculos. Entonces, si el anestesiólogo no tiene la precaución adecuada de cuidar la vía aérea orofaringea, puede haber vómito y además puede haber broncoaspiración de eso. Y este ácido gástrico lesiona directamente el parénquima pulmonar y provoca una neumonitis, que es el nombre correcto. La sobrecarga de volumen, el evaluador te quiere confundir aquí por el hecho de que le pasaron 2 litros de cristaloides, pero eso no, la sobrecarga de volumen pareciera que no es la responsable, te está diciendo el evaluador de que el paciente solo está hipoxémico y además a la exploración física encontrarías datos de crepitación o de sobrecarga hídrica en los pulmones y además te están diciendo aquí que el paciente pues tiene un adecuado gasto urinario. La infección de vía aérea por los contenidos orofaringeos probablemente es lo que le va a pasar al paciente en 72 horas, ya que pues obviamente las secreciones gástricas y de la boca no son estériles. Entonces, el haber tenido contacto con la vía aérea respiratoria inferior, eso provoca la colonización por parte de bacterias gram negativas principalmente de la boca y tal vez el paciente, esperemos que no, pero en 48 72 horas lo vas a tener que ir a valorar ahora por fiebre, que es el gran diferenciador, porque este pacientito no tiene fiebre y generalmente para el examen nacional, cuando nos hablan de fiebre, nos hablan de un proceso infeccioso. Y por último, el edema pulmonar asociado a la presión negativa. Esto probablemente es una complicación de los pacientes que están intubados durante muchísimo tiempo, pero esto sucedió en menos de 2 a 3 horas. Este tipo de reacción de edema pulmonar, esta lesión pulmonar sucede en pacientes que tienen más de 7 a 10 días con ventilación mecánica invasiva. Este paciente, pues todo esto le sucedió en un curso menor a 6 horas. Entonces, recuerda, el parénquima pulmonar obviamente es muy lábil a cualquier secreción externa y las neumonías por aspiración generalmente se van a tardar unas 48 a 72 horas después de la aspiración. Es por esto que los anestesiólogos tienen la obligación de documentar de forma adecuada si el paciente tuvo algún tipo de broncoaspiración, que insisto, esto es secundario al mal control de la vía aérea aerodigestiva, principalmente por el uso de los relajantes para poder intubar a los pacientes. La fiebre va a ser el mayor diferenciador y recuerda que generalmente por gravedad las infecciones, las neumonías por aspiración se van a dar en el lóbulo inferior derecho. Y esto obviamente pues puede progresar a un absceso ya que tiene contenido gram negativo. Tratamiento, les damos clinda, beta-lactámicos o inhibidores de beta-lactamasa. Lo que tiene nuestro paciente es lo que vemos aquí a la derecha, que es una neumonitis, que solamente es pues la inflamación del parénquima pulmonar. Y esto clásicamente, así es como te lo van a preguntar en el examen nacional, van a ser horas después del evento de broncoaspiración, que fue lo que sucedió con este paciente. No van a tener fiebre de forma clásica, trata de no buscarla en el aspecto de que, bueno, es que puede ser respuesta inflamatoria sistémica, sí, pero en el examen nacional, si no te están dando fiebre, lo más probable es de que no se trate de un proceso infeccioso. Y vamos a tener infiltrados bilaterales, generalmente, a diferencia que solamente una consolidación del lóbulo inferior derecho, y mágicamente esto va a mejorar sin el uso de los antibióticos. Eso también tenerlo en cuenta porque si te llegan a poner un paciente que tenía un proceso inflamatorio pulmonar y después con buen apoyo desaparecieron. Y el tratamiento solamente se da de soporte.
en lo que se desinflama el parénquima pulmonar, porque, bueno, pues se le fue todo el contenido gástrico al parénquima. Vamos a pasar ahora, vamos a pasar al tercer caso clínico. Este es un hombre de 54 años de edad que tiene antecedentes fumador, tiene índice tabáquico de 30 y lo operaron por una colecistectomía laparoscópica después de haber tenido pancreatitis biliar. Se dio la pancreatitis y posteriormente pues trataron de evitar la fuente de los litos biliares. En el tercer día postoperatorio lo encuentras hipoxémico, estaba bastante bien, pero al aire ambiente ahora está 89. A la exploración física, signos vitales bien, la TA sistólica en 130, cardíaca de 90, ruidos respiratorios disminuidos en ambas bases. Le tomas una gasometría arterial y te llama la atención que está con tendencia a la alcalosis, a la alcalemia en 744 de pH. Tiene una PO2 de 64, que está bien para la Ciudad de México, pero una PCO2 de 29 la tiene muy baja. Pareciera que los ruidos están muy superficiales. ¿Cuál de los siguientes explica mejor los hallazgos encontrados? A, esto es un edema de la pared bronquial y es un broncoespasmo. B, parálisis diafragmática. C, probablemente el paciente tiene tos abolida y respiraciones superficiales. O D, esto es una neumonía asociada al ventilador. La pregunta número 3. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten en el último caso. Cinco segundos. 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría tuvo la respuesta incorrecta, el 80%. Y antes de que te pongas triste, vamos a resolverlo para que te equivoques en este webinar y no lo hagas en el examen nacional. Nadie puso parálisis diafragmática. Qué bueno. Nos hablarían de que hay discordancia entre la auscultación de ambos campos pulmonares, de tal manera que no nos vamos a tardar mucho en esto. Neumonía, te acabo de dar un tip de oro. Generalmente en el examen nacional, si te habla de una infección, esto generalmente te van a dar fiebre y este pacientito, pues, está como, no está como R1, ¿no? De cirugía, tiene una temperatura adecuada. De esa forma ya pudimos descartar 12. Y la mayoría seleccionó la respuesta de edema de pared bronquial y broncoespasmo, pero este tipo de alteración en los pulmones generalmente no lleva a la alcalosis, sino por todo lo contrario, lleva a la acidosis. La PCO2 sí estaría disminuida, más el paciente no tendría una PO2 normal, sino la tendría disminuida además. Y además recuerda que todos estos hallazgos no hablan acerca de un paciente. Y un paciente que tiene broncoespasmo, generalmente para el examen nacional, va a tener sibilancia. Solamente aquí te menciona, recuerda, en el examen nacional, los pacientes te dicen la verdad y el que realizó la exploración física, pues haz de cuenta que es Gaucher, haz de cuenta que es los creadores del Mass General, del Johns Hopkins, son gente muy capacitada porque el examen nacional no crea un sesgo a base de eso. En otros países sí, pero en México no sucede. Entonces, si el evaluador te dice que tiene los ruidos respiratorios disminuidas en ambas bases, entonces el paciente no tiene sibilancias y más que analizar la gasometría, podrías descartarlo.
Entonces, lo más probable es de que este paciente tenga tos abolida y respiraciones superficiales. Y recuerda que cuando existe la tos abolida y respiraciones superficiales, esto colapsa, sobre todo en los pacientes posoperados, el parénquima pulmonar y nos puede dar la siguiente imagen de atelectasia, que es este alargamiento, esta imagen que podemos ver. Muchas veces esto es confundido con una neumonía. Aquí lo puedes observar, este alargamiento, esto no es normal, obviamente, pero va a dar sonido mate, buena transmisión de los vocal, pero esto sucede en los pacientes posoperados cuando no tienen una adecuada higiene pulmonar. Los pacientes no van a tener tos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en las infecciones del parénquima pulmonar, que tienen mucha tos, tienen respiraciones superficiales y se han llenado de moco. Todas estas secreciones han atrapado el árbol bronquial y disminuyen la capacidad de drenaje y obviamente de expansión del parénquima pulmonar. Van a tener hipoxia los pacientes, como en el caso clínico, y aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la PCO2. El tratamiento, tenemos que dar un buen control analgésico. ¿Por qué? Porque este paciente lo operaron, solo el caso de este paciente, de una colecistectomía. Tal vez tiene dolor y el paciente no puede hacer inspiraciones profundas, pero esas inspiraciones profundas son las que mantienen el árbol tráqueo-bronquial abierto. Si están muy superficiales para evitar el dolor, esto va a provocar acumulación del moco y colapso de la vía aérea. Existen ejercicios respiratorios que últimamente se han cuestionado un poco acerca de realmente la utilidad, pero lo que no tiene la discusión es la movilización temprana. Prácticamente los cirujanos bien entrenados al otro día quieren que el paciente ya se pare a caminar, porque de esa forma mejora muchísimo el drenaje de todas las secreciones del árbol traqueobronquial y quieres evitar una complicación de las vías aéreas. Entonces no se te olvide, las respiraciones superficiales, la PCO2 disminuida y la hipoxemia son características del síndrome de atelectasia. Buen control analgésico y movilización temprana, eso con o sin, de preferencia con ejercicios respiratorios, te van a ayudar muchísimo